hubo unas PASO que depurasen ese menú. Bueno, Sergio Massa tiene la más difícil, obviamente, porque es ministro y candidato. Y tiene que estabilizar un barco que él se jacta de haber empezado a comandar en el medio de una borrasca, en el medio de una tormenta, pero que se sigue por ahora tambaleando fuerte. Además de esto, después de las PASO, se dio ante una exigencia que le hacía el Fondo Monetario, que era devaluar la moneda, hacer una devaluación del dólar oficial, o sea, dejar que suba el dólar, que se devalúe el peso en el mercado oficial, con el consiguiente, obviamente, impacto en los precios. Tiene algo a su favor Sergio Massa, que es que a partir de ahí empezó a trabajar sobre las expectativas con la plata del Fondo Monetario bajo el brazo y empezó a buscar la que podría convertirse en un ancla. A partir de una semana fatídica para los precios, que fue esa semana posterior a las PASO, de evaluación mediante, parece empezar a calmarse semana a semana ese vendaval. Todas las semanas te mostramos un gráfico últimamente que es el de la inflación que mide semana a semana la consultora LCG, inflación de alimentos y bebidas. Y por tercera semana marca, después de esa semana fatídica, una desaceleración. Mirá el gráfico. Una desaceleración que llevó a valores altos todavía, pero decrecientes, un aumento de precios que había logrado estacionar en junio por debajo del medio punto porcentual. Claro, de aquella meseta de junio, luego con el correr de las semanas antes de llegar a las PASO, se empezó a acelerar el índice de inflación. Luego de las PASO tuvimos ese 4,1%, que fue la inflación más alta para una semana en el último año. Pero después de ahí, la semana número 4 de agosto y la número 5 mostraron valores inferiores. Todavía más altos que los que había en junio-julio, pero inferiores a los de ese pico. Son señales contradictorias, porque por un lado tenés eso, por otro lado tenés la medición de los precios en el conurbano que hace ISEPSI, Barrios de Pie, que dice que en agosto, el mes que acaba de terminar, los precios subieron un 27% en promedio. Claro, mide los negocios de proximidad y ahí pesó mucho la carne. La carne, que subió más del 50% en este mes de agosto, no subió solamente por la devaluación, subió porque venía atrasada, subió porque había empezado a trepar el valor de la hacienda, cuestiones del mercado de ganado, pero además cuestiones estacionales vinculadas al riego, a la sequía, a la liquidación de algunas pasturas, dado que el ganado no se podía seguir engordando como consecuencia de la sequía. Y eso también parece haber aflojado. Otra buena noticia incipiente, parece haber aflojado al menos en las últimas 4 ruedas del mercado de cañuelas, que ahora es de referencia para el precio de la carne. Claro, la devaluación empuja, genera una presión permanente de los precios que se ve en el siguiente cuadro. La devaluación fue realmente fuerte. Venía atrasado para lo que estaba el dólar durante el mandato de Alberto Fernández y pegó ese saltito inmediatamente después de las PASO a 350 pesos por dólar en el mercado oficial. Esto es lo que busca ahora como ancla el equipo económico. Es lo que busca como ancla el ministro candidato. El dólar y un montón de acuerdos de precios que en un ratito ahora te voy a contar los próximos que va a anudar después de los que ya consiguió, de combustibles, de medicamentos, la suspensión de los aumentos de tarifas de energía, de gas y de luz. Todo en tensión permanente con el Fondo Monetario. Ahora, fíjate vos que el dólar a plata de hoy había llegado a mucho más en el mercado oficial durante la crisis de Macri, pero también durante el principio del gobierno de Alberto Fernández. Claro, ahora el que está muy caro, porque la brecha está muy alta, es el dólar paralelo. Por eso, el aluvión de turistas y de habitantes de países limítrofes que vienen a hacer sus compras cotidianas a la Argentina cambiando al blue.
Pero el oficial le queda corto a los exportadores. Y por eso, en el boletín oficial de mañana, me acaba de confirmar una fuente del Ministerio de Economía y una del Banco Central, va a aparecer la resolución que les permite a los exportadores liquidar un 25% de sus ventas de granos en el exterior. Esto equivale a una baja de retenciones con el objetivo de juntar reservas y sostener ese ancla en 350, quemando la menor cantidad de dólares posibles del Fondo Monetario. Claro, lo que no aparece, y por eso la pregunta de si alguien quiere ganar estas elecciones, salvo Javier Milei, que también tiene sus tropezones y ahora los vamos a ver con mis compañeras, la pregunta es si están todos tirando para el mismo lado, si están todos empujando el mismo carro. Porque el ministro de Economía, después de la devaluación que forzó el Fondo Monetario, lo admitió abiertamente. Dijo, me impusieron esa devaluación, me la impuso el fondo. Lo dijo así. La imposición que realizó el fondo dentro del programa exigiéndole a la Argentina que devaluara tiene un impacto inflacionario. Claramente la exigencia del fondo de pedirnos una devaluación para cumplir con los objetivos o las prior actions del programa tiene un impacto inflacionario que aspiramos que más allá de lo que entendemos que va a ser en el mes de agosto, digamos, de alguna manera un daño en el bolsillo de la gente, que aspiramos a tratar de corregir con medidas que vamos a anunciar dentro de muy poquitos días, de alguna manera también en el mes de septiembre y octubre vuelva a niveles más razonables. La apuesta estuvo clara desde un principio, que septiembre y octubre, que va a ser el mes en el que vamos a ir a las urnas, le den un respiro al bolsillo. Por eso, como te decía, Massa ya tiene anudados acuerdos de precios en combustibles, en transporte público, que directamente lo congeló, las prepagas que se le revelaron y terminó aceptando congelar, pero con un aumento adentro, con el aumento de este mes del 7% para las familias que ganen menos de 2 millones de pesos. Y ahora se vienen 2 congelamientos más, los va a anunciar esta semana, electrodomésticos y motos. También después de fuertes subas de la semana posterior a las elecciones, la semana de la devaluación. Pero, claro, con el dato de lo anudado hasta ahora, con el dato de lo que viene, con la carne que dejó de aumentar y con la perspectiva de que mantenga el dólar como ancla, frenado ahí, a Sergio Massa se le abre una perspectiva. Lo que pasa es que se empiezan a escuchar voces dentro del propio oficialismo en las que resuenan ecos de lo que se decía de Martín Guzmán mientras era ministro de Economía. Sí, en el kirchnerismo concretamente. ¿Qué pasa que el ministro se dejó imponer una devaluación? Dicen algunos, dentro de la propia coalición, cerca de ese polo de poder interno. ¿Cómo es que nadie aclara que es gente de afuera que está viniendo a decirnos lo que tenemos que hacer, proponiéndonos metas muy concretas, con rienda corta, con esto de las prior actions, con esto de las condicionalidades, de las revisiones cada trimestre? Pero claro, dentro del gobierno hay funcionarios importantes del kirchnerismo, como Carlos Castañeto, por ejemplo, el jefe de la AFIP, que usó exactamente el mismo vocabulario para referirse a esto. Escúchalo. Tomando estas medidas como una consecuencia de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, recordemos que este préstamo fue asumido y tomado por el gobierno anterior en el año 2018 y además hemos sufrido la sequía más grande de la historia de la Argentina. Se han tomado muchas medidas. La devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, dice Castañeto, igual que lo que dice Massa. Pero aún así, las divergencias internas aparecen. Aparecen en el Congreso, aparecen en la Casa Rosada, tensiones de vuelta entre la planta baja y el primer piso. Y aparecen en ese búnker del microcentro, en ese edificio vidriado que ocupa el oficialismo, donde un montón de candidatos tienen despachos duplicados. De los que ya tienen en reparticiones del Estado, se hicieron despachos ahí.
con su heladerita, con frutas para tener refrigerios saludables, con todo tipo de atenciones. Una persona que estuvo ahí en ese edificio me decía, yo no sé si no nos damos cuenta, pero ese lugar es el monumento a la casta. Claro, Massa, aún con todo esto que tiene como mochila interna, aún con una economía rota a la cual lo condujo el cumplimiento a rajatabla del acuerdo con el FMI, todavía tiene chances. Y tiene chances por lo que hay enfrente, básicamente. Hay un montón de votos espantados que van a confluir en él, les guste o no, el perfil del candidato y su propuesta política. ¿Por qué? Bueno, porque enfrente ya ven lo que hay. CELAG, el Centro de Estudios de Geopolítica que conduce Alfredo Serrano Mansilla, hizo una proyección de la posibilidad de recuperar votos que tiene Massa. A partir del 22,5 que sacó como voto propio en las PASO, a partir del 28,7 que tendría si conserva el 100% del voto de Grabois, que las encuestas dicen que lo conserva, efectivamente. Pero ahí empieza la proyección. Dice Serrano Mansilla que hay 5 millones de votantes del oficialismo de las PASO de 2019 que no fueron a votar esta vez. Y que con convencerlos, porque hay gente que jamás votaría a Milei ni a Patricia Bullrich, el oficialismo podría ascender a esos guarismos. Con 1 millón de votos llegaría al 31,7, con 1,5 millones al 33,1, con 2 millones al 34,5 y con 2,5 millones al 35,8. Es un ejercicio hipotético, pero en caso de darse algo así, se cumpliría lo que Massa dijo hace un ratito ahí en Parque Norte, de que por lo menos a la segunda vuelta llega, y a la segunda vuelta puede llegar con perspectivas incluso de ganar por un pelito. Claro, por ahora el que tiene el arrastre del ganador es Javier Milei. Pero Javier Milei disputa votos con Patricia Bullrich, que a su vez está tratando de hacer repuntar una campaña que al día siguiente de las PASO empezó a desinflarse. Para esto, Patricia Bullrich busca renovarse, hacer prácticamente una campaña de cero. Y de esto en un ratito nos va a venir a hablar Gabriela Vulcano. Buenas noches, Vulcano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Sí, Patricia Bullrich se reinventa. Se reinventa porque siente que la están dejando afuera de esta polarización que están queriendo llevar adelante Javier Milei y Sergio Massa. Están diciendo, vos quedás afuera. Bueno, ¿qué es lo que ella está tratando de hacer? Quiere mostrar que tiene equipo, que tiene gobernabilidad, y para eso ya empezó a contar quiénes van a ser los voceros de este proyecto político que ella quiere llevar adelante en caso de que sea presidenta de la nación. Les vamos a estar contando quiénes son, qué proponen y qué posibilidades tiene Bullrich de meterse en el balotaje en caso de que haya segunda vuelta. Bien, gracias, Gaby. Por supuesto vamos a hablar del tema del día, del escándalo que se generó en la legislatura por el acto en reivindicación de muchos aspectos de la dictadura que llevó adelante Victoria Villarruel. Está Guadalupe Godoy, ya abogada especializada en delitos por crímenes de lesa humanidad. En instantes conversamos con ella y con Pablo Yonto. Pero esa reinvención de Patricia Bullrich es una reacción defensiva para también intentar meterse en el balotaje. El problema de esta elección de 3/3, en la que están todos en 2,5 puntos de diferencia, es que nadie tiene asegurado nada. Y por eso es doblemente criminal que el oficialismo no termine de alinearse detrás del candidato que eligió. Digo criminal porque entrega al electorado, entrega a la población a la cual pretende evitar sufrimientos, a un sufrimiento con una expectativa incierta de volver en algún momento. Yo cada vez escucho más gente, más dirigentes que dicen, bueno, si nadie se va a oponer a este salto al vacío, que lo hagan. Medio que es el rol de la dirigencia evitar que
que la gente salte al vacío o proponerle alternativas para que no lo haga. Pero claro, la sensación de vacío es muy tremenda después de 3 mandatos en los cuales la economía estuvo prácticamente estancada. Mira, este gráfico lo hizo Equilibra, la consultora de Martín Rapetti y Diego Bossio, y marca los 3 últimos mandatos. En blanco el de Cristina Fernández de Kirchner, en amarillo el de Mauricio Macri y en verde el de Alberto Fernández. El punto inicial es el mismo para todos, el 100. Fíjate, el único que entrega netamente por debajo el Producto Bruto de su mandato, esto estamos hablando de actividad económica, de Producto Bruto Interno. El único que entrega muy por debajo es Mauricio Macri, que punta a punta terminó perdiendo casi 5 puntos del PBI. Ahora, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no mostraron crecimiento. Eso que se ve ahí es punta a punta un estancamiento. Puede haber habido momentos de mejora, pero el estancamiento es lo que explica la bronca que se expresó en las urnas. Esto no se puede revertir en 2 meses. Es una bronca muy instalada, con capas que fueron sedimentando una encima de la otra. Pero, bueno, podría por lo menos mostrar el oficialismo hacia adelante una postura unificada respecto de cuándo se termina este sufrimiento. Por ejemplo, con las medidas paliativas de esa devaluación que dice Massa le impuso el Fondo Monetario. ¿Qué pasó? ¿Por qué recién hoy la gobernación de la provincia de Buenos Aires avisó que va a pagar el bono? Es más, va a pagar más porque tiene una cuota arriba del 10% de la paritaria para los empleados provinciales, y los que no lleguen a un determinado monto van a cobrar el bono de 30.000 pesos en el mes. ¿Por qué no lo dijeron el mismo día que lo anunció Massa? ¿Por qué no coordinaron eso? ¿Por qué el ministro del Interior no habló con los gobernadores para ver qué iban a decir ante la sugerencia del Poder Ejecutivo de paguen este dinero? Nosotros lo hacemos para nuestros 300.000 empleados, ustedes háganlo para los 2 millones que tienen en las provincias. ¿Por qué los intendentes, que forman parte también de esos 2 millones de otros empleados públicos, tampoco fueron consultados? Hay muchas tensiones internas y pases de factura porque dicen en las provincias, Massa hace el ajuste del Fondo Monetario sobre las partidas que le asigna a las provincias, las transferencias discrecionales, y después nos hace la sugerencia de pagar el bono, pero nosotros no tenemos guita. Desde el Ministerio de Economía dicen sí que tienen guita. Mirá los depósitos del sector público en el sistema financiero. Están haciendo bicicleta los gobernadores y los intendentes. Hay incluso algunos distritos que tienen hasta 2 meses de nómina salarial depositado en los bancos. Y con los intereses de ese dinero depositado pagan los sueldos, pero no los quieren aumentar. Tampoco quieren quemar ese ahorro. Me dijeron en el fin de semana que hay una discusión entre los economistas de Patricia Bullrich, ahora encabezados por Carlos Melconian, como decía Gaby, y los economistas de los bancos, respecto de si ganan ellos, cómo se desarmaría la montaña del ELIX. Dicen, va a haber que obligar a que los intendentes y los gobernadores deshagan esos plazos fijos o se empiecen a hacer cargo ellos de la obra pública que hoy paga la nación. Entonces, ¿quién ajustaría más a las provincias? ¿Unos u otros? Porque los gobernadores y los intendentes también tienen mucho que ver con la performance electoral que tenga el oficialismo en las próximas elecciones. En las que valen, ¿no? En definitiva. Bueno, las acusaciones contra Massa siguen a la orden del día, pero el salario público, en términos reales, y muestra esto. Es cierto, no se puede recuperar todo de golpe, pero fíjate vos, de lo que dejó Cristina Kirchner en 2015, pongamos que eso haya sido 100, hoy el salario público es 74. Estuvo peor, ¿eh? Estuvo peor en un momento de este gobierno. Se recuperó, últimamente la inflación lo golpeó, ahora con el bono tiene otra leve recuperación, pero el cuadro es dramático, obviamente. Hay que remontarse a antes de el primer gobierno de Cristina Kirchner, o sea, al de Néstor Kirchner, para encontrar salarios más bajos en el sector público nacional. Bajos pero crecientes todo el tiempo. Y quizás eso explica el éxito que tenía en aquel momento aquel peronismo con los empleados públicos. ¿Qué pasó con el salario privado?
Bueno, el salario privado, otro drama, ¿no? Un drama de ajuste eterno. Porque, fíjate, ahí tenés los salarios promedios de los últimos años de cada uno de estos gobiernos. El salario promedio del último año de Cristina era, guita de hoy, 404.000 pesos brutos. El de hoy es 322.000 brutos. A eso le tenés que restar los descuentos. Obviamente te quedan 250 más o menos. Pero fíjate, el promedio del último año de Macri era 334 lucas, el del último año de Néstor Kirchner 328, y el promedio del de Carlos Menem, que fue, ahora se lo recuerda, se lo endiosa, pero que fue muy bajo, era de 325.000 pesos. Entonces, la realidad salarial, tanto de empleados públicos como privados, es una realidad dramática, que no puede revertirse ahora, que no se puede revertir en tan poco tiempo. Lo que pasa es que falta todavía el caminito hacia esa recuperación. Y eso es lo que por ahora nos está viendo. La semana pasada mostramos la pérdida acumulada por un trabajador durante los últimos 8 años, desde que empezó el descalabro del modelo macrista hasta ahora. Te mostraba que es equivalente más o menos a un auto 0 kilómetro chico, lo que perdió cada empleado en relación de dependencia en esos 8 años. Pero MATE, que es el centro de estudios que sacó esa cuenta, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, calculó el saldo, la ganancia o la pérdida en cada uno de los últimos mandatos. Y fíjate, si calculás la ganancia de comparar el salario que recibió Néstor Kirchner con el que entregó durante todo su mandato, sus 48 meses, tenés que el saldo fue de 2 millones y pico a favor, a plata de hoy. En el de Cristina, en el primero, fue de 616.000 pesos el acumulado. En el segundo de Cristina, otros 626.000. Pero eso se compensa con la pérdida acumulada durante el de Macri, más de 1,5 millones de pesos, 1.700.000 prácticamente, y con la pérdida acumulada durante el de Alberto Fernández. Son, repito, muchos años seguidos de ajuste, durante los cuales no todo el mundo perdió, porque algunos ganaron. Mirá la rentabilidad de las grandes empresas y concretamente de las grandes empresas alimentarias, que estimó el Centro de Estudios CIFRA, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, que funciona bajo la CTA y que tenemos para compartir en la siguiente placa. El cuadro es elocuente porque habla precisamente de las empresas que subieron los precios después de las PASO y que tuvieron en este último año rentabilidades altísimas. Aluar, Ternium, Molinos, Aeropuertos Argentina 2000, que es la empresa de la cual salió Javier Milei, del Grupo América, y Arcor, son las 5 que seleccionó este estudio. Y fíjate vos, así como en 2018 tuvieron, por ejemplo, los de Arcor, su segunda pérdida en 50 años, cayeron por debajo del cero en esa rentabilidad sobre ventas. Bueno, después aumenta al 15% en 2021, 15% sobre ventas, y se estaciona en este 2023 en casi el 13%. Aeropuertos 2000, que perdió como en la guerra durante la pandemia porque tuvo que cerrar, fíjate en la rentabilidad sobre ventas que está. 36% el año pasado, 28,3% este año. Bueno, Aluar, 5% sobre ventas. Molinos Río de la Plata, que es una de las que no quería retrotraer los aumentos post-paso, casi 10% de margen sobre ventas. Vos que tenés un negocito, vos que tenés un pequeño comercio, ¿tenés márgenes del 20 y pico, 30% sobre ventas? No, ¿no? Bueno, las grandes empresas sí. La casta que ganó con el ajuste, ahora va por otro ajuste mayor todavía. Un ajuste mayor del salario que redundaría en mayores rentabilidades sobre ventas todavía de las que tuvieron hasta ahora. Y eso que este gobierno, repito, fue bastante pródigo para esa rentabilidad. Claro, lo que asoma ahora es la total incertidumbre,
Pasado mañana, Juan Napoli y Darío Epstein, dos de las espadas económicas de Javier Milei, van a volar por la noche hacia Estados Unidos. Buscan ahí la bendición para el plan dolarizador, que Milei de a ratos vuelve a levantar y de a ratos guarda y dice, no, es para el segundo mandato. ¿Quién le va a prestar para dolarizar a Javier Milei? Bueno, es lo que veremos al cabo de este encuentro. Pero mientras tanto, Lucía Isikoff nos trae para hoy un informe sobre cómo se está contradiciendo este Milei con el de antes de las PASO, ¿verdad? Verdad, Ale, y no solo con el de antes de las PASO. El Milei post-PASO se contradice a sí mismo en una entrevista y en otra. El tema es que Milei sumó un montón de votos presentando ideas polémicas, proyectos polémicos, su famoso plan motosierra, y ahora está en un plan vamos viendo, depende de qué tema, qué hacemos con la aportación de armas, qué hacemos con la venta de órganos, qué hacemos con la dolarización, así que nos vamos a meter en un ratito en todas esas contradicciones. Gracias, Lu. Lo que me dijo una fuente de Wall Street, a la que llamé para sondear cómo viene ese encuentro. El encuentro va a ser en Greenwich, que es un suburbio para ricos de Nueva York, que está en realidad en el estado de Connecticut, ahí al lado. Y ahí van un montón de argentinos millonarios que se fueron mudando a Wall Street a medida que escalaban en bancos importantes. Por ejemplo, el que organiza esta velada de esta semana es Jerry Mato. Jerry le dicen para anglosajonificarlo, se llama Gerardo el tipo. Cuestión que allí, esas fuentes de Wall Street lo que me dijeron es, 1, no es prioridad para la Casa Blanca la situación argentina actual. 2, al Fondo Monetario no le gusta nada, pero nada, la dolarización. Me desmintieron que haya habido contactos fluidos entre el Fondo Monetario y Milei después de aquel encuentro inicial que tuvieron. Sí le mandó el equipo del venezolano Luis Cubedu, que es el que verifica las cuentas de Argentina, una serie de papers sobre dolarización en otros países. Claro, es un experimento para ellos. Nunca se hizo en un país del tamaño de la Argentina. Y la pregunta que se hacen es, ¿aguanta el sistema financiero? ¿Aguanta la economía argentina el ajuste adicional que representaría esa dolarización sobre estos ingresos que, como les acabo de mostrar, están en un piso histórico? Guillermo Francos, que se pasó de ser representante ante el BID de este gobierno a potencial ministro del Interior con Javier Milei, otro hombre de la escudería Urnequian de Aeropuertos 2000, venía coqueteando con la idea de volver a esas fuentes desde hace tiempo. Él fue cabalista en su momento, fue armador de Acción por la República con Domingo Felipe Cavallo, pero lo que se preguntan en Washington, los que lo trataron ahora como burócrata del BID, es, ¿este hombre es el que va a estar encargado de articular políticamente tamaño ajuste? Hay muchas dudas por el plan de Javier Milei en Estados Unidos y la gran pregunta es si además de juntarle gente, Jerry, a estos dos miembros del equipo de Milei que van a ser de avanzada financiera, bueno, si les puede juntar guita, además de juntarle gente. Por ahora puede haber, me dicen, 2 o 3 aventureros que pongan algo de plata, pero no se olvidan los prestamistas que le prestaron a Luis Caputo, que muchos perdieron el bono de fin de año, que algunos perdieron guita propia, que se estrellaron con aquel experimento macrista, del cual tiene el recuerdo todavía muy fresco. La deuda, de todos modos, sigue siendo el talón de Aquiles, y es lo que va a marcar el pulso de la campaña también. Mirá, acá está la última placa, los vencimientos. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los vencimientos en verde son los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí tenés, los que caen en noviembre y los que caen en diciembre no están contemplados en el dinero que mandó el fondo para cubrir este, y los que se cubrieron antes con plata prestada de Qatar, de la CAF y demás. ¿Qué pedirá el Fondo Monetario en ese tramo más decisivo de la campaña, si llega a haber balotaje? ¿Qué condiciones le pondrá para desembolsar ese dinero al ministro candidato que en ese momento se va a estar jugando el pellejo y el de toda su fuerza?
No lo sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que el ministro candidato tiene de vuelta la misión más difícil de todas: llegar y además ganar. Quizás la tendría más fácil si sus propios compañeros estuvieran encolumnados en esa misma gesta, cosa de la cual me permito dudar después de estas 3 semanas pospaso que vivimos y de tanta confusión en la campaña. Quizás se ayudaría más también él si pudiera establecer un horizonte de cuándo se va a terminar este ajuste eterno. Quizás en ese caso pueda proponerle a la sociedad cómo el ajuste se termina sin que vuele todo por el aire, como parecen proponer los otros candidatos. O quizás se ayude más haciendo volar algo, sí, por el aire, pero explicando bien por qué y preparándose para la que se viene después de una decisión como esa. Porque lo que parece atentar contra la gesta que se propone es ni más ni menos que el socio al cual se abrazó durante este año, el propio Fondo Monetario Internacional. De eso seguramente se va a hablar en lo que queda de la campaña, y se va a hablar mucho, porque va a marcar el pulso de una economía decisiva para las urnas el 22 de octubre. Auspicios